tardes. Soy la doctora Sáez Álvarez de la Universidad Fernando III. En primer lugar, quería agradecer al Proyecto Logos y a la Universidad de Córdoba la oportunidad de participar en este proyecto, en este congreso para la difusión del conocimiento. Y en concreto, la ponencia de la que les voy a hablar versará sobre la utilización de los contratos GAFTA, que son unos contratos muy utilizados en el comercio de grano principalmente. En realidad, la ponencia versará en una serie de puntos. De forma evidente será un formato resumido para algunas características y también daremos por sabidas algunas características sobre derecho de contratos y derecho mercantil. Por lo tanto, nos centraremos en los puntos clave principales de esta ponencia. En primer lugar, destacar que el comercio internacional es un comercio que se produce cuando estamos hablando de fronteras entre países, pero sobre todo fronteras jurídicas. Cuando nos hallamos entre países que tienen un mismo marco jurídico comercial, no estaríamos hablando de comercio internacional. Por ejemplo, todo aquel producido dentro de la Unión Europea, porque el marco regulatorio es el mismo. Sin embargo, cuando se producen diferencias entre los ordenamientos jurídicos de los distintos países, ahí ya sí hablamos de un comercio internacional. En concreto, el que hablamos en esta ponencia versa sobre el comercio internacional de grano o de cereales que se produce mayoritariamente a través de contratos tipo o contratos estandarizados y en concreto aún más a través de unos contratos tipo realizados por GAFTA, que es la Grain and Feed Trade Association, de modo que esta organización internacional, una asociación, mejor dicho, lo que realiza son unos modelos contractuales. En la actualidad, en 2025, contamos con 77 modelos distintos que proponen una serie de características, de normas, de eh, condiciones contractuales entre las partes que no debemos confundir con contratos de adhesión, pero que evidentemente pues, proporciona un marco jurídico determinado y fácil de asumir por las partes, ¿no? Hoy en día, como decíamos, el comercio internacional de grano pues, se produce en gran parte, vamos, en torno al 80%, a través de estos contratos estandarizados y necesita, pues, por las características que nos enfrentamos hoy en día en el comercio internacional, pues necesita de un ordenamiento jurídico claro que puede proporcionar bien a través, obviamente, de marcos normativos o bien a partir de utilización de herramientas como, por ejemplo, estos contratos tipos. ¿Qué es lo que vamos a hablar en primer lugar? Pues de esta asociación denominada GAFTA por sus siglas en inglés, que lo que trata es de proporcionar un marco estandarizado a través de estos contratos tipo, contratos formularios, que como decimos hallamos 77 en la actualidad, y además, aparte de esos contratos estandarizados o formularios, digamos, ese derecho de formularios que conocemos en el derecho mercantil, también trata de crear bueno, de hecho realiza desarrolla órganos de arbitraje ad hoc para este comercio internacional de grano. Esto no es nuevo ni ajeno al derecho mercantil, de hecho es muy habitual que a través de la iniciativa privada se realicen bien formularios tipo, bien incluso órganos de arbitraje determinados y concretos, incluso especializados, para la resolución de conflictos o de controversias sobre un tema concreto. Por ejemplo, esto puede ser desarrollado en el ámbito de seguros o en el ámbito de salvamento marítimo, en el que Lloyds pues, es la organización que habitualmente lleva estas resoluciones de conflictos. Igualmente, pues GAFTA lo hace en el comercio de grano y, como decíamos, en torno al 80% del comercio internacional de grano se realiza a través de estos contratos y también las resoluciones de conflictos pues, se llevan a través de los órganos arbitrales de GAFTA que están específicamente diseñados para estas controversias. En la actualidad, este contrato GAFTA, que si bien ya hemos mencionado que cuenta con hasta 77 modelos en la actualidad, hoy en día el más utilizado es el número 48. Esto se debe principalmente a que este modelo es el que lleva todo el comercio de grano a granel, eh, parecido a una redundancia, aunque no lo sea,
de Europa del Este y bueno, Europa y la zona de Europa del Este. Lo llamativo podría resultarnos es que este contrato número 48, que como decimos es el más utilizado, llama la atención que lo sea, teniendo en cuenta que la mayoría de comercio que se produce desde Europa del Este de grano pasa por los países de Rusia y Ucrania. Como sabemos, desde 2022 estamos viviendo una guerra o un conflicto internacional entre estos dos países y que afecta en otros ámbitos pues, a Europa y sobre todo también a Estados Unidos, pero resulta llamativo, como decíamos, que este sea el contrato más utilizado cuando el comercio principal bueno, uno de los focos comerciales principales de este tipo de comercio sea el de estos dos países que se encuentran en conflicto bélico. De hecho, ya en 2019 aproximadamente un cuarto del comercio de grano y sobre todo, perdón, de trigo, pero en otras pequeñas medidas parecidas, en torno al 19, en torno al 11%, de otros productos, como por ejemplo puede ser el maíz o el aceite, se está produciendo entre estas dos potencias comerciales, como decimos, pero que evidentemente pues se enfrentan a una situación de inestabilidad y que por lo tanto viene a afectar también este contrato internacional. Este contrato, el número 48 en concreto, sí que, como decimos, pues ha sufrido modificaciones, de hecho la última es de 2022, mientras que las reglas del arbitraje son de 2024, y como vemos, no ha dejado de producirse pese al conflicto bélico, sino que al contrario, en las últimas estadísticas, que son de 2024, es el contrato más utilizado de GAFTA. ¿A qué se debe esto? Pues principalmente nosotros consideramos por el estudio en la doctrina y en el conflicto a escala internacional, que evidentemente, aunque Ucrania se ha visto muy desfavorecida por los resultados de la guerra la producción del conflicto bélico, sí que es verdad que Rusia ha salido muy beneficiada en este comercio. De hecho, ha aumentado el precio de la tonelada de grano y también se ha abierto otras vías comerciales o se han potenciado las que ya existían, como en la zona de África, sobre todo desde la zona de Egipto hasta el Cuerno de África, así como ha abierto pues, nuevas vías comerciales con China que anteriormente dependían más de Ucrania. En relación con los contratos GAFTA, ya habíamos señalado que en efecto, pues aparte de la importancia de estos contratos, también tenemos que destacar la importancia del arbitraje ad hoc para este comercio especializado. Es un arbitraje pues bastante relacionado o parecido a lo que ya veíamos en otros tipos de comercio o sí, de ámbitos especializados, sectores especializados del comercio, como los seguros o el salvamento marítimo. Y en este caso, en el caso del comercio de grano, que depende de GAFTA, al igual que en otros sectores comerciales y arbitrales, se sigue produciendo en la sede de Londres, queda adscrito al derecho inglés, al common law en concreto, y como decíamos, ya adelantábamos previamente, estamos hablando de una resolución de conflictos puramente arbitral. Podemos hablar de uno o de tres árbitros, dependiendo de la materia en concreto que hablemos, y en todo caso seguimos coincidiendo con muchos autores de la doctrina en este punto, en el que estamos hablando de un procedimiento realmente eficiente. Normalmente hablamos de una media de resolución de casos inferior al año y que el 90% de los casos se confirman en la apelación. Por lo tanto, estamos hablando de que al final la primera resolución, el primer laudo arbitral, en la gran mayoría de casos, es el válido o, digamos, eh, no refutaría, perdón, sino que se confirmaría en la apelación. Por lo tanto, es un procedimiento muy rápido, muy eficiente y menos costoso que los órganos judiciales. Por último, a modo de conclusión, y para no extendernos más en esta ponencia, queremos resumir que los contratos GAFTA son aquellos utilizados, bueno, desarrollados por esta asociación de grano, de comercio de grano, de cereales. El más utilizado es el número 48,
pese o debido a la situación bélica que estamos viviendo en la actualidad con la guerra de Ucrania y de Rusia. También estamos hablando de que esto es síntoma de que se utilizan, pues debido a la estabilidad jurídica que produce estos contratos, teniendo en cuenta pues, las situaciones bélicas en las que nos movemos y de inestabilidad política y logística también relevante, y por lo tanto también permiten concluir o permiten apreciar cómo el derecho mercantil se construye también desde la práctica y desde esa iniciativa privada, no siempre desde el ámbito público o de, al final, tratados internacionales. Por último, pues cabe destacar que, como decíamos, los contratos GAFTA no son los únicos utilizados en el comercio. Existen otras iniciativas como FOSFA o la Cámara de Comercio Internacional, otras asociaciones que vienen a aplicar este derecho de formularios y estos contratos tipo para la ayuda y la realización del comercio internacional mercantil y sobre todo pues de mercancías. Muchísimas gracias de nuevo a la organización del Congreso, a la oportunidad de participar y quedo pues a su disposición a través de correo y demás para resolución de preguntas. Muchísimas gracias.